Buen día mis hermanos, saludos y bendiciones. Gracias por escuchar esta meditación. Y el tema de esta semana es acerca de los hábitos cristianos. Lo primero que es necesario dejar claro bíblicamente es la razón de que Dios quiere que seamos unos creyentes, que nos apliquemos y que produzcamos fruto y no solamente ocasionalmente, sino siempre y en abundancia. Juan 15:8 nos dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Qué significa la palabra hábito? El diccionario nos dice que es el modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición de actos iguales o semejantes. Entonces por ahí está la receta de los 21 días, ¿verdad? Que muchos la habrán escuchado. Pero más que un acto de repetición debe ser un acto de gozo y de hacerlo con alegría por amor a Dios y no porque lo tengo que hacer. ¿Cuáles son los hábitos que necesitamos tener o desarrollar cada uno de nosotros? Punto número 1. La oración. El hábito de la oración es clave para una vida cristiana. Si no practicamos una vida de oración, no crecemos espiritualmente. Mucho menos daremos fruto. Jesús mismo sentó las bases de una vida de oración y nos dijo, nos decía la Biblia, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y el apóstol Pablo recomendó, orad sin cesar, en primera de Tesalonicenses 5:17. El tiempo más poderoso de oración que tenemos en nuestras vidas es el que tenemos a solas con Dios. En este tiempo implica intimidad con Dios. Y Jesús nos dijo en Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Como punto número 2 tenemos estudiar y meditar en la palabra de Dios. Y a esto nos referimos a meditar, no nada más en leerla. Ese sería otro tema. Este hábito junto con el anterior de orar son las bases fundamentales para la vida cristiana. No podemos llamarnos auténticos cristianos si no las practicamos. Y en Josué 1:8 nos dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y en 2 de Timoteo 3, del 16 al 17, nos dice toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo, para que haga toda buena obra. Si deseamos una relación personal y fuerte y además sólida con Dios, estos dos hábitos son los cimientos para construirla. También necesitamos alabar el nombre de Dios. Tendría que ser un hábito. Cuando una persona desarrolla este hábito constantemente, su perspectiva de la vida cambia y su espíritu se fortalece. Además, seguramente servirá de ejemplo e inspiración para los que nos rodean, especialmente si son no creyentes. En el Salmo 34 del 1 al 3 nos dice, bendiciré a Jehová, en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Y en Hebreos 13:15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. En este versículo, pues nos da la clave, ¿verdad? Que no nada más es cantar, gritar, brincar, sino que cómo lo vamos a alabar, confesando su nombre. Como punto número 4, les diría yo también que es importante el hábito de predicar la palabra de Dios, o bien le llamaríamos evangelizar. Este hábito es clave para ser un cristiano efectivo. En la última carta que el apóstol Pablo escribe a Timoteo nos deja ver la trascendencia y la importancia que tiene ponerlo en práctica. Segunda de Timoteo 4 del 1 al 2 nos dice,
Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y en Marcos 16, del 15, el versículo 15 nos dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, ¿no? La gran comisión, ese es un hábito, una obligación, un deber como cristiano. Otro hábito que debemos de tener es el congregarnos. Ahorita en la pandemia no lo podemos hacer físicamente, pero toda la semana tenemos actividades en línea donde podemos estar presentes. Yo le llamaría también compañerismo. Echarnos una llamada, ver cómo estamos. A veces no sabemos de los hermanos y si no les llamamos o cuando les hacemos una llamada, pues nos pueden dar una sorpresa, ¿verdad? Que tienen alguna necesidad, que algo les aconteció o por qué no se están conectando regularmente. Entonces hagámoslo también porque es parte de y es algo que nos ordena también la Biblia, ¿verdad? En Hebreos 10:25 nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Si aún no tenemos un lugar de donde congregarnos, donde acudir, donde escuchar la palabra, busquemos un lugar donde se reúnan cristianos verdaderos y congreguémonos con regularidad. Hagamos de ello un hábito. Dios es sabio y sabe por qué conviene hacerlo. Otro hábito también que nos es necesario es el dar dinero para la obra de Dios, el diezmo y las ofrendas. Este es un hábito cuestionado por algunos. Personalmente lo hemos practicado y no tenemos nada de qué lamentarnos. Antes bien hemos disfrutado de la bendición de poder hacerlo. La iglesia de Filipos era una iglesia que tenía el hábito de dar para la obra de Dios, para la obra que hacía el apóstol Pablo, y veamos lo que nos escribe. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esto nos lo dice en Filipenses 4, del 15 al 19. Pablo no presenta este hábito como una obligación, pero sí como una bendición tanto para el que recibe como para el que da. Entonces los invito a desarrollar ese hábito de dar para la obra de Dios. Es seguro que estamos siendo más fructíferos para Dios si lo hacemos. Uno de los últimos hábitos que vamos a comentar es la gratitud. Siempre hay que ser agradecidos. Y la gratitud es un hábito que Dios mismo desea que desarrollemos. Una persona agradecida está muy lejos de ser dominada por la amargura, depresión o de olvidar las bondades que Dios ha tenido para su vida, ¿no? Más en estas épocas. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Nos lo menciona en primera de Tesalonicenses 5:18. ¿Qué otro hábito? Huir de lo que nos pueda llevar a pecar. Este es un hábito que necesitamos desarrollar en la vida de un cristiano. Nos dice en 2 de Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y al decir pasiones juveniles, el apóstol se refiere a los deseos pecaminosos de la carne. Como puntos finales tenemos el cuidar nuestro cuerpo también, y debemos desarrollar este hábito, pues conlleva a aplicar otros hábitos en nuestra vida, por ejemplo el hacer ejercicio, alimentarnos sanamente, descansar bien y algunos otros más. Una vez más el apóstol Pablo es
el que nos hace esta exhortación en la carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y en la frase ten cuidado de cómo vives, es la que nos da a pensar que el apóstol también nos está indicando, ¿no? Que cuidemos nuestro cuerpo, la alimentación y descanso. Espero que esta meditación sea de bendición para su vida y les pido por favor que de ser posible que la compartan también y que apliquemos estos hábitos en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, pues los invito a también, pues a que no dejemos a nuestros hermanos, aquellos que no vemos, echarles una llamada y estar al pendiente los unos de los otros, porque estos tiempos son difíciles y no sabemos las necesidades que puedan tener nuestros hermanos. No nos alejemos de ellos. Es más, pues, tratemos de estar al pendiente. Gracias les damos y les enviamos saludos, Esme y yo. Que Dios los bendiga.